Ahora sí vamos a hablar de educación, porque las mesas permanentes de las asambleas técnicos docentes, ATD, tanto de primaria, de secundaria y de formación en educación, emitieron una declaración en la que plantean una serie de peticiones al próximo gobierno y hacen un balance de cómo fue este periodo de gobierno en materia educativa. Y bueno, para dialogar sobre qué exactamente es lo que se pide en esta nota, recibimos en Nada que Perder a Shirley Porteiro, que es profesora jubilada, ex integrante de las mesas permanentes de ATD, con quien ya hemos dialogado como vocera, vocera jubilada para evitar posibles sanciones a los integrantes de la mesa, ¿no? ¿Qué tal, Shirley? Buenos días y nuevamente muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, y a disposición, y esperamos que prontamente esta situación se resuelva y puedan ser los integrantes de las mesas permanentes los que puedan emitir la información adecuada y requerida por la prensa, y que no tengamos que ser otras las personas que dialoguen, ¿no? Claro, recordemos que en realidad no salen quienes integran las ATD por miedo a represalias, ¿no? Eso ha sucedido durante toda esta administración. Exactamente. Bueno, las mesas permanentes de las 3 ATD consideran que en el actual gobierno existió un recorte presupuestal que afectó a la educación en el aspecto pedagógico y también edilicio. Bueno, mencionan un recorte de unos 260 millones de dólares, además de la no ejecución del 100% del presupuesto asignado. ¿Qué consecuencias tuvo exactamente este recorte? Bueno, el recorte obviamente tuvo consecuencias, por ejemplo, en el mantenimiento edilicio. Voy a hablar por la parte de secundaria, que es de lo que tengo mayor información. Y después, no solo el recorte afectó estos problemas de gestión y de administración de los recursos, sino que además se gastó mal, ¿verdad? Porque se crearon una serie de cargos con una carga horaria y un costo para la administración muy importante que obviamente no tuvieron, quedó demostrado que no tuvieron el efecto. Eran más bien cargos, los llamados mentores, que así se denominan en los documentos de la transformación educativa, que oficiaban más de vigilantes de que se cumpliera con los requisitos que la transformación requería de los docentes a la hora de planificar y elaborar sus clases, que no tuvieron efecto ninguno, fueron nefastos, y ahí se fue muchísimo dinero. Y después no logramos entender cómo puede haber un déficit en la ANEP de aproximadamente 1.200 millones de pesos, cuando, por ejemplo, en la parte de secundaria no se ejecutaron las asambleas correspondientes y reglamentarias, nunca se puso a disposición los dineros que deben ponerse a disposición para que las asambleas funcionen, porque supuestamente, según nos decía la directora general, la profesora Cherro, no podía gastar en eso porque no tenía dinero. Y hoy sabemos que la ANEP ha quedado endeudada, entonces habrá que ver las autoridades entrantes que aclaren cuál es la situación cuando se presenten los informes de los gastos del último año sobre todo, y se trabaje en ver cómo es que se logró tener una deuda tan grande y cómo es que realmente fueron mal ejecutados. Incluso en secundaria tenemos entendido, a pesar de que las comisiones permanentes, la de presupuesto en particular, no se ha podido reunir para estudiar la información, cómo es que se ha endeudado cuando se nos decía que ella devolvía a Rentas Generales dinero para ahorrarle al sistema. Hay cosas que habrá que aclarar en la nueva administración de cómo se administraron los gastos, qué intención hubo en administrarlos de esa manera y cuáles fueron las consecuencias reales que tuvo sobre el sistema, ¿verdad? Shirley, en la declaración que mencionábamos, se dice que el actual gobierno arremetió contra la educación pública, los derechos y la profesión docente. Más allá de la cuestión financiera, presupuestal, ¿de qué manera ustedes entienden que se dio esto? Bueno, en primer lugar, la imposición autoritaria de una forma de trabajar, por ejemplo, al darle una prioridad estelar a las competencias, la obligación de trabajar en ese sentido, de planificar en ese sentido, de hacer toda una tramitería burocrática que lo único que hacía era desgastar a los docentes en un periodo en el cual los problemas sociales se acentuaron, los problemas institucionales se acentuaron y había que dedicar recursos para otra cosa.
y no fue así, ¿verdad? Entonces estábamos todo el tiempo corriendo atrás de cada vez requisitos más administrativos y burocráticos, cuando las baterías habría que haberlas acentuado en otros aspectos que eran más urgentes, y no fue así. Y una de las cosas es que se silenciara la voz de los docentes, que no se tuvieran en cuenta las críticas que se hacían, que se impusiera una forma de trabajo que lo que hizo fue coartar la libertad de cátedra, ya que no se admitía que se planificara de otra manera, y para eso el mecanismo de control se realizó a través básicamente del cuerpo inspectivo, ¿verdad? Que constantemente, de alguna forma castigaba bajando los puntajes de los informes a aquellos profesores que no adhirieran a el nuevo formato obligatorio de trabajo. O sea, la falta de diálogo, el silenciamiento de la voz de la TD, la falta de libertad de expresión y sobre todo una manera de prohibir la libertad de cátedra, de fenestrar la libertad de cátedra en la forma en que no se permitía ningún tipo de crítica, con las consecuencias que eso podía tener para la carrera funcional del docente, es una de las cosas que, esperemos que se termine, porque ha sido nefasto en todos los sentidos. Ahora, lo que también señalan es que, a partir de todos estos episodios, las ATD se vieron fortalecidas, ¿no? Después de este quinquenio. ¿En dónde se ve reflejado esto? Mira, en realidad la ATD secundaria particularmente fue la más atacada. De hecho, es así porque no se presupuestó nunca la realización reglamentaria y requerida de una asamblea anual ordinaria, que no se hizo. Las asambleas que se hicieron fueron solamente para seguir por obligación, ¿verdad? La ley obliga, y las pagaba Codicen. Nunca se pagó ni salió de secundaria como debe ser el presupuesto para las asambleas. No se tuvieron, solamente para seguir informarse de qué venía la transformación educativa, sin recibo nunca por parte de las autoridades de ningún tipo de postura que haya tenido la asamblea respecto a la transformación, que recogía la opinión de los liceos. Y te puedo asegurar que, por ejemplo, en el 2023 el 99% de los liceos del país estaban en contra de la forma y el contenido de esta transformación. Entonces, para secundaria fue mucha opresión, mucha persecución, mucho silenciamiento y la falta de ejecución de que a reglamento se trabajara como debe ser. Realmente fue muy nefasto para la parte de secundaria. Tenemos entendido, porque nosotros siempre estuvimos en contacto con las otras mesas de las ATD de los otros subsistemas, que no fue tan así, porque las asambleas en formación docente se llevaron a reglamento, en primaria creo que también, pero secundaria esto nunca ocurrió. Queremos preguntarte a propósito de la llamada transformación educativa. Pablo Casciani este año planteó que claro que se va a evaluar lo que se hizo durante este quinquenio, que hay cosas que no se podrían ya levantar porque ya están asignadas, horas, cursos, la currícula. Entonces, por lo tanto, este año esa transformación, por lo menos en esos aspectos, permanecería. ¿Ustedes esperaban que ya se diera un cambio a partir de 2025? ¿Se lo veían viable? Bueno, indudablemente, como dice Casciani, es muy difícil una vez que se aceitó para que todo funcionara para el 2025 y se ejecutara y se planificara, por ejemplo, a partir de la elección de horas, de los cargos, etcétera. Es muy difícil dar marcha atrás cuando el gobierno nuevo asume el 1 de marzo y las clases están empezando por ahí. Es imposible. Y esa es consecuencia de que, a diferencia de la reforma Rama que se aplicó en algunos liceos como plan piloto, ¿no?, que es lo que se hace habitualmente para probar el nuevo plan y ver cómo funciona, ver qué hay que corregirle, qué hay que transformar o si hay que eliminarlo y cambiarlo por otro. Esto es imposible porque se aplicó en el 100% de las instituciones públicas. Entonces, dar marcha atrás es muy difícil. Pero veremos. Lo que se espera de las nuevas autoridades es, por lo menos en una primera etapa, volver a la situación inicial anterior a la última gestión de gobierno, que es que la voz de las ATD sea tenida en cuenta, sea escuchada y que se abra un debate genuino con participación genuina de quienes representan a los docentes, que son las asambleas técnico-docentes.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que debería derogarse en sí, según ustedes, de la transformación educativa? Bueno, en realidad hay una cuestión política, hay una cuestión filosófica, como en toda reforma educativa, que hay que volver a replantearse cuáles son los objetivos que se persiguen, cuáles son los fines que se persiguen con una transformación, una reforma educativa, que no, para empezar, nunca puede ser elaborada de la forma en que fue esta, que fue a espaldas total de la participación docente, muy a pesar de lo que digan las autoridades. Entonces, una de las cosas que se plantearon las intermesas es que se llame a un nuevo Congreso de Educación que tenga un nivel organizativo como lo tuvo el primer Congreso del maestro Julio Castro, que fue sin duda el Congreso que tuvo la mayor participación de la ciudadanía, la mayor participación porque fue muy bien organizado, con tiempo y con los recursos adecuados. Que después hubo quejas de que fue lo que se tomó de allí, ¿no? Bueno, ahí murió muchos problemas, porque por supuesto los gobiernos, ese es el problema que tenemos con los cambios de gobierno constante, cada uno viene con su receta de qué cosas hay que hacer, pero bueno, sin diálogo, las recetas aplicadas ya vemos los resultados que dan, ¿no? No dan buenos resultados. Tiene que haber participación, tiene que haber escucha, tiene que haber negociación. No va a tomarse lo que digan las asambleas técnicas en 100% y tampoco deben tomarse al 100% lo que digan las autoridades del gobierno de turno. Esto acá tiene que haber negociaciones y para eso tiene que haber diálogo. Y como la educación es un tema sumamente complejo, la ciudadanía, que constantemente está preocupada por los temas educativos y más en estos tiempos que corren, y esto no es solo en nuestro país, es a nivel mundial, porque se ha perdido el sentido de para qué nos tenemos que educar, una discusión que hay que retomar fuertemente. Entonces, esto necesita necesariamente de un diálogo a nivel nacional de toda la ciudadanía. No para opinar sobre las cuestiones técnicas, ¿no? Obviamente las cuestiones técnicas de los planes y los programas corresponden a los docentes, a las autoridades competentes. No cualquiera puede venir y decir, bueno, hay que hacer, tenemos que tener esta currícula, ya es bastante complicado, pero los problemas que hoy tenemos van mucho más allá de las currículas, tiene que ver con los fines que debe tener la educación, si los tenemos que poner a disposición del sistema hegemónico y del capitalismo global, o si tenemos que tratar de ir direccionando otras aspiraciones para una nueva forma de ciudadanía, una nueva forma de ser en el mundo actual. Y esas discusiones hay que darlas porque son discusiones políticas que sientan las bases filosóficas y obviamente políticas, valga la redundancia, del para qué pensamos que tienen que haber determinadas transformaciones. Shirley Porteiro, vocera de las ATD, te agradecemos muchísimo. Bueno, esperemos también que otro de los temas que esperemos que salgan es que haya una verdadera universidad de la educación autónoma, cogobernada, con enseñanza, extensión e investigación. Y bueno, esa es una vieja aspiración que no se ha podido lograr. Esperemos que así sea, porque esto que se ha implementado de dar estas acreditaciones universitarias a los pocos profesores y maestros que se presentaron para tener un título de valor universitario sin haber pisado la universidad ha sido algo vergonzoso y algo que tiene que ver con lo que me habías preguntado anteriormente. Tuvo un costo económico que no conocemos actualmente, pero que sin duda ha sido muy importante, porque hubo que pagar a quien lo hiciera externamente por fuera del país, a Colombia, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y como siempre a las órdenes. Gracias.